Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su segmento de Derechos y Desarrollo, un espacio creado para informar temas de suma importancia con la ciudadanía. El día de hoy conversaremos sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Libertad de Expresión, para ser más específicos sobre lo que sucedió años atrás con Diario El Universo. En primer lugar, puntualicemos, ¿qué es la libertad de expresión? Tomando como referencia el primer principio sobre la libertad de expresión propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde nos indica la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental e inalienable a todas las personas. Es además un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. Es que sin duda la libertad de expresión es un derecho que se lo debe de llevar sobre todo con responsabilidad, porque sin ese derecho, sin la habilidad de poder opinar libremente, denunciar las injusticias o reclamar cambios, sean en el ámbito político, social o económico, las personas estarán condenadas a la opresión. Por estas razones, la libertad de expresión es amenazada por gobiernos represores que desean impedir cambios, o también por personas individuales que quieran imponer su ideología o valores personales callando a los demás. Con esta breve introducción, damos paso al siguiente reportaje titulado ¿Libertad o represión? ¿Libertad o represión? Han pasado varios años desde que se llevó a cabo uno de los casos más emblemáticos para el Ecuador, pero más aún para el mundo periodístico. Y con esto nos referimos al caso del Diario El Universo, donde 3 personas fueron sentenciadas a 3 años de prisión y además pagaron una multa de $40 millones al entonces presidente de la República, Rafael Correa. Nosotros no venimos a atacar, tampoco a juzgar, simplemente a presentar los hechos mediante una ardua investigación realizada. Porque este caso contiene dudas e incertidumbres que aún no han sido aclaradas. Para entender la magnitud de este caso, debemos de viajar al pasado donde comienza todo. 30 de septiembre del 2010. Ecuador vive una de las peores revueltas sociales. Elementos de la Policía Nacional iniciaron una protesta por la promulgación de la Ley del Servicio Público. Luego de confusos y violentos incidentes, el presidente fue trasladado a un hospital de la policía, quien bajo alegaciones de secuestro ordenó el estado de excepción y movilizó a las Fuerzas Armadas para lograr su rescate. 6 de febrero de 2011. El entonces jefe del diario El Universo, Emilio Palacio, publica una columna titulada No a las mentiras, en la que dice que Correa podría ser llevado a una corte penal al haber donado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente el 30 de septiembre durante su sublevación policial. 22 de marzo de 2011. Correa interpone una demanda a título personal contra 3 directivos del diario. 10 de julio del 2011. Emilio Palacio renuncia a su cargo en El Universo. 19 de julio de 2011. La primera audiencia del caso en el Juzgado 15 de Garantías Penales de Guayaquil. El Universo ofrece publicar una rectificación escrita por el mandatario, quien rechazó la oferta por considerarla tardía. 20 de julio de 2011. El juez temporal Juan Paredes, en primera instancia, sentencia a 3 años de prisión a los demandados y al pago de $40 millones a los demandados. 23 de julio de 2011. Los demandados apelan el fallo y piden la nulidad del proceso. 20 de septiembre de 2011. En audiencia de apelación, la segunda sala de lo penal de la Corte de Guayas ratifica el fallo. 24 de octubre de 2011. Los demandados piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la aplicación de medios cautelares. 25 de octubre de 2011. El gobierno mantiene que no hay violaciones a la libertad de prensa en Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
en una audiencia en la que grupos de periodistas denuncian presión por parte del Ejecutivo, estigmatización y ataques sistemáticos. 14 de febrero de 2012. La magistrada Mónica Encalada dice en una declaración ante la Fiscalía que el juez Juan Paredes, que firmó el fallo de primera instancia, le reveló que su autor real era un abogado de Correa. También le dijo, según ella, que ese letrado ofrecía dinero al magistrado que se encargara del caso. 22 de febrero del 2012. La CIDH acogió la solicitud de medidas cautelares a favor de los demandados y solicitó al gobierno ecuatoriano suspender los efectos de la sentencia. Hasta el momento, hemos observado la cronología de hechos, pero hasta ahora no se puede definir si existió libertad o represión. Más aún, cuando dentro de todo este procedimiento existieron incongruencias. Sí, incongruencias como la acabas de escuchar. Diferentes medios de comunicación y sobre todo expertos en el tema de derecho han opinado sobre la resolución por el juez Juan Paredes, donde sorpresivamente en menos de 25 horas redactó una sentencia de 154 páginas. Jofre Campaña, procurador judicial del Universo, declaró para Diario El Comercio que es humanamente imposible, ya que no se puede redactar una sentencia de 154 páginas en menos de 25 horas. Aparte de esta situación, para muchos, da bastante de qué hablar. También aparece la sentencia fue emitida por un usuario llamado Chucky7. Este usuario es el que figuró como autor de la condena contra el Universo, lo que supondría que Paredes nunca emitió la condena, sino un usuario que aún se desconoce. En la actualidad, este caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es uno de los tribunales regionales de la protección de los derechos humanos conjuntamente con la Corte Europea y la Corte Africana y de los Pueblos. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Interamericana. La entidad se encarga de hacer respetar los derechos y libertades, es decir, nos protege a todos y a todas en nuestros derechos. Por esta razón, la Corte emitió un informe de fondo en el que se pronuncia a favor del Universo, en la demanda presentada contra el Estado derivada de la sentencia ejecutada en Ecuador en el 2012. Contra los 3 directivos del medio, Carlos, César y Nicolás Pérez, y su exdirector de opinión, Emilio Palacio. El Estado ecuatoriano se pronunció al respecto a través de la Procuraduría del Estado, indicando: el Estado ecuatoriano reconoce su responsabilidad internacional por la violación de derechos a la libertad de expresión y pensamiento, a las garantías judiciales, a la protección judicial y al principio de legalidad en perjuicio de Emilio Palacio y los señores Pérez. Además agregó que, a la luz de los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Estado reconoce que, en el presente caso, la sanción penal y la indemnización civil resultaron desproporcionadas e innecesarias. De igual forma, reconoce que los desproporcionados de la pena impuesta tienen la capacidad de producir un efecto intimidatorio para el ejercicio de la libertad de expresión, un perjuicio no solo de las presuntas víctimas de este caso, sino de todos los periodistas, medios de comunicación y la sociedad en conjunto, con el cual se configura la violación del artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En el caso del Universo, ha sido llevado hasta la Corte de los Derechos Humanos debido a los acontecimientos que se presentaron en el Ecuador sobre una violación de libertad de expresión. La entidad indicó que la resolución tardaría aproximadamente 2 meses y que las partes tienen hasta el 16 de julio para presentar sus alegatos por escrito. Aún no se sabe el fallo que dictaminará la Corte, sin embargo, esto ha generado grandes expectativas en los medios. Algunos aclaman justicia, otros indican indignación, pero tú has tenido el agrado de presenciar toda esta información. ¿Cómo lo denominarías? ¿Existió libertad o represión? libertad o represión.
Agradecemos fielmente por su sintonía. Quédate con nosotros porque ya viene el segmento de deportes. Un gusto poder acompañarlos una vez más por su noticiero informativo UPS. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como UPS en línea oficial, en Facebook como UPS en línea Radio Online. Síguenos para que te mantengas siempre informado. Muchas gracias. El mundo de los deportes en Informativo UPS.